Buenos días de nuevo, Francisco. ¿Qué hay? Buenos días. Quería hablar en esta ocasión del tema de la libertad y la neurociencia. Se está produciendo un conocimiento significativo que afecta al concepto del libre albedrío de las personas y quería que explicaras un poco lo que se sabe de todo esto. Sí, bueno, esto se remonta a experimentos de los años 80 de Benjamin Libet en California, que quiso demostrar la existencia del libre albedrío, de la libertad, o de la voluntad libre, como dicen los ingleses. Y para su sorpresa, lo que hizo fue mostrar que no existía, es decir, que el cerebro se ponía en marcha mucho antes, de manera inconsciente, antes de que el sujeto tomase una decisión libremente. ¿Puedes explicar cómo fue ese experimento? Bueno, le dijeron al sujeto que moviese un dedo cuando él quisiese, un sujeto normal, ¿no? Y sano. Y entonces registraban en la actividad eléctrica del cerebro y vieron que el cerebro se ponía en marcha pues aproximadamente unos 800 y pico milisegundos antes de que moviese el dedo. Entonces él pensaba que esa actividad cerebral era el comienzo, o mejor del dicho, movimiento. no solamente el comienzo que luego terminaba el movimiento, sino que también era el momento en donde el sujeto decidía libremente que iba a mover el dedo. Pero para su sorpresa, esa decisión subjetiva tenía lugar solamente 100 milisegundos antes del movimiento. Luego a 100 milisegundos se activaba la corteza motora, a los 50 se activaba el electromiograma, la actividad muscular, y luego finalmente en el punto cero se producía el movimiento. Entonces él se quedó muy desilusionado con este tema, pero sin embargo recurrió a decir que en los 200 milisegundos que todavía faltaban entre la decisión voluntaria y el movimiento, el cerebro tenía la posibilidad de vetar el movimiento. Entonces, ¿Y eso es cierto? No, es que él pensaba que el veto no necesitaba tanto tiempo para llegar a... Pero luego se ha mostrado que eso era falso, que el veto también necesita pues, los 800 y pico milisegundos. Pero ese fue el comienzo. Luego después esto se repitió en el Reino Unido por Patrick Haggart y Manfred Eimer, y luego se ha repetido otra vez en Berlín, y ahora se ha repetido otra vez en la Universidad de Davis en California, y siempre ocurre lo mismo. Es más, con técnicas modernas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, se puede incluso, al registrar la actividad cerebral, anticipar lo que el sujeto va a hacer. Es el experimentador sabe ya varios minutos, ¿no? Incluso se ha llegado hasta 10 minutos antes. 10 minutos es una 10 minutos que... Son 10.000 milisegundos, es una eternidad en neurociencia. Claro, que se puede saber la decisión que va a tomar el sujeto. Claro, el experimentador sabe lo que va a hacer el sujeto de acuerdo con la actividad. ¿Y eso cómo se explica científicamente? Pues porque se ha puesto en marcha de manera inconsciente, el sujeto no tiene idea, ¿no?, de lo que va a hacer. De lo que va a hacer, pero el experimentado sí lo sabe por la actividad eléctrica del cerebro. Claro, eso no se puede interpretar, a mi entender, de otra manera que el sujeto no es libre cuando lo hace, sino que tiene un acondicionamiento inconsciente del cerebro. Claro, hay autores que dicen, sí, pero claro, la actividad inconsciente también es el sujeto y por tanto... Pero yo no, es decir, en psicología no se entiende que nosotros seamos libres cuando inconscientemente hacemos algo. Claro, no claro. se entiende así. No, incluso hay responsabilidades legales y penales. En realidad, todos los experimentos lo que demuestran, en realidad, a mi entender, ¿no?, es que la libertad puede ser una ilusión, ¿no? Si hay experimentos en el futuro, yo siempre digo lo mismo, si hay experimentos en el futuro que demuestran lo contrario, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Claro. Y corregir nuestra hipótesis, pero hoy por hoy parece que está claro que si el sujeto no sabe, ¿no?, lo que va a decidir, y lo sabe el experimentador antes, con el registro de la actividad inconsciente, eso significa que el sujeto no es libre, está determinado por su actividad inconsciente del cerebro. ¿Y eso se ha traducido ya en alguna reflexión social, bueno, sí, legal? Hay un tal Lüdermann en Alemania que ha propuesto modificar el Código Civil, porque el Código Civil está basado en la culpabilidad, la imputabilidad, etc., y la responsabilidad. Si el sujeto no es libre, entonces no es culpable, ni es imputable, ni es nada de esto. Claro, esto no cambia en absoluto lo que tenemos que hacer con una persona que infringe las leyes de la sociedad. Lo apartamos para que no lo haga, lo hacen los animales, los chimpancés también lo hacen. Sí, sí. Es decir, eso hay que hacerlo, eso no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es la imagen que tenemos del reo, por así decirlo. Claro, porque lo que pasa con este descubrimiento de la capacidad del inconsciente, si lo llamamos así, que controla la actividad consciente,
pues puede ser algo parecido a lo que pasa en la física cuántica, en el mundo cuántico y el mundo el mundo macrofísico, que es como si no tuviéramos, que no es extrapolable, no se puede decir que porque el sujeto no sea consciente de que va a cometer un delito, es decir, el investigador no sabe que va a cometer un delito por las señales que tiene, que eso a nivel macrofísico, comparando con la física cuántica, pues tampoco elude la responsabilidad del sujeto. Podría decirse así. Bueno, es un recurso. Es un recurso. Nosotros los periodistas estamos buscando siempre maneras de explicar las cosas. Pero hay otra consecuencia más grave todavía, que es que si no hay culpa no hay pecado. Entonces, eso significa que la base de las tres religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, pues caen por su propio peso, porque es que los pilares de estas religiones es precisamente la culpabilidad, la culpa. Es más, en la cristiana tenemos incluso un pecado original, es decir, sin que hagamos hecho nada, nacemos ya con la culpa heredada de nuestros ancestros, es decir, y claro, esto trastornaría naturalmente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Yo suelo citar a Einstein. Albert Einstein decía que por qué el cerebro, siendo materia, iba a ser una excepción al resto del universo que se rige por las leyes deterministas. Es muy fuerte esta frase. Ya lo decía. O sea que es una manera de deducir que estamos predeterminados. Pues eso parece. Y ya digo, a no ser que demostremos lo a contrario. ser buenas personas, personas que delinquen o que no delinquen. Sí, claro. O que actúan bien o mal, dependiendo de los baremos que se mire. Hay casos extremos, por ejemplo, estos violadores que acaban de soltar, que luego dicen, por favor, me vuelvan a meterme en la cárcel porque voy a volver. Claro, lo saben perfectamente. Claro. Lo sabía San Agustín, que decía, hago el mal que no quiero y no el bien que quiero. Este es San Agustín. Es decir, es muy antiguo este. Y otra cosa importante es que si se puede saber los comportamientos que van a tener las personas en laboratorio. Eso es muy difícil todavía. En laboratorio. Eso es dificilísimo, porque ahora lo único que podemos registrar es tomar una decisión muy simple. Muy simple. Cuando vamos a hacer una decisión compleja. Hombre, pues, todavía no estamos en condición. Todavía no, porque se está desarrollando una serie de sistemas metodológicos. Hay una cátedra dedicada a eso en la Universidad de Castellón que pretende anticipar el conocimiento del delito, o sea, dónde se puede cometer el delito para prevenir su realización, que es un poco lo que decía la película esta de Tom Cruise, el Precop. Pero bueno, digamos que la neurociencia todavía no está en condiciones de llegar a ciencia ficción. ¿Qué otras implicaciones tiene para la sociedad estos descubrimientos? Pues lo que he dicho, simplemente desde el punto de vista religioso y moral, y luego desde el punto de vista legal del derecho penal, ¿no? Que ya digo, hay gente que propone cambiar el derecho penal, porque todo el Código Penal está basado en la culpa. Totalmente. Entonces digamos que a la persona confesa de haber cometido un delito o haber hecho daño a otra persona, habría que relativizar su grado de culpabilidad a la luz de estos descubrimientos, entendiendo que relativizándolo es que las penas, aunque sea de cárcel, porque no puede estar, que las condiciones carcelarias no deberían ser lo duras que son, porque no se trata de castigarlos, se trata de impedir que lo vuelvan a hacer, y se trata de que puedan vivir sin hacer daño a otras personas. Y a ese respecto yo quisiera decir que eso de la rehabilitación, yo no creo en ella en absoluto. No es posible. No, bueno, hay personas que son absolutamente irrehabilitables, ¿no? Y yo no creo que haya todos estos intentos de rehabilitar a todo tipo de criminales. Y la castración química y todo. Bueno, la castración química es una barbaridad, claro. Se hizo también en el pasado con los homosexuales, no tiene absolutamente ningún efecto, porque el deseo no se lo quita a nadie. Claro. No depende de los órganos sexuales, depende del cerebro. Claro, evidente. Y eso no se puede quitar. Sí, se puede electrocutar el cerebro, y se ha hecho además, algunos neurocirujanos lo han hecho, pero eso tiene graves problemas, ¿no? Porque el cerebro está todo entrelazado entre sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, en Hamburgo, un neurocirujano que había hecho esto con un homosexual y resultó que le produjo una diabetes, ¿no? Claro, porque está todo muy cerca. Muy cerca. Eso es muy peligroso. Pues muchísimas gracias, Paco. Que no hay Hasta la próxima.
Buenos días de nuevo, Francisco. Que se remonta a experimentos de los años 80 de Benjamin Libet en California, que quiso demostrar la existencia del libre albedrío, de la libertad, o de la voluntad libre, como dicen los ingleses. Y para su sorpresa, lo que hizo fue mostrar que no existía, que el cerebro se ponía en marcha mucho antes, de manera inconsciente, antes de que el sujeto tomase una decisión libremente. ¿Puedes explicar cómo fue ese experimento? Bueno, le dijeron al sujeto que moviese un dedo cuando él quisiese. Un sujeto normal, ¿no? Y sano. Y entonces... Quería hablar en esta ocasión del tema de la libertad y la neurociencia. Se está produciendo un conocimiento significativo que afecta al concepto del libre albedrío de las personas y quería que explicaras un poco lo que se sabe de todo esto. Sí, bueno, estos se registraban en la actividad eléctrica del cerebro y vieron que el cerebro se ponía en marcha pues aproximadamente unos 800 y pico milisegundos antes de que moviese el dedo. Entonces él pensaba que esa actividad cerebral